¿Cómo vivir la vida a plenitud? 4 pasos fundamentales. ¿Estás cansado de que tu vida pase desapercibida, donde todos los días son la misma rutina? Te despiertas, luchas con tu pereza mientras te levantas de la cama, te preparas para el café de la mañana, el tocino y los huevos, la pizza sobrante del día anterior, luego te arreglas, ir a trabajar, volver a casa del trabajo, ver un poco de televisión y dormir. ¿Y luego hacer la misma rutina el día siguiente? Pasan días, semanas y meses, tal vez incluso años, antes de que te despiertes un día y te preguntes en qué se ha pasado tu vida. Tu vida ha entrado en lo que yo llamo modo de rutina. Tu vida está funcionando en piloto automático. Ni siquiera te diste cuenta de que cada día es como el siguiente, hasta que un día surge la oscura realización y te sorprende la realidad de que tu vida está pasando como un rayo y no has hecho ningún progreso en tu vida para ser particularmente feliz o sentirte orgulloso de algo. Esto puede ser un gran problema si no se trata de forma rápida y adecuada. Si no se trata hoy, podrías perderte muchas cosas que la vida tiene reservadas para ti. Entonces, ¿cómo puedes cambiar tu vida para mejor? ¿Cómo puedes empezar a vivir la vida que realmente quieres? Para que cambies tu vida para mejor, para ti como tu primer peldaño para vivir la vida al máximo, primero debes hacerte cargo de tu vida. Y el primer paso para estar a cargo de tu vida es tomar conciencia de tus pensamientos, sentimientos, acciones y comportamientos cotidianos. Emprende ese viaje hoy siguiendo estos 4 pasos que detallo a continuación. Te abrirán el camino para tomar esa parte tan importante del éxito. A la hora de acostarte, dedica unos minutos a hacer y responder las preguntas de estos 4 pasos para cambiar. 1. ¿Cuáles son las 2 cosas por las que estoy agradecido hoy? Repasa tu día y busca 2 cosas por las que estés agradecido. Podrían ser cualquier cosa, de estar agradecido por estar vivo, de estar agradecido de tener un trabajo, comida, un techo, agua, ropa para vestir. Recuérdalo todo el día y siente y aprecia plenamente al menos 2 cosas por las que estás agradecido y que normalmente darías por sentadas. 2. ¿Qué podrías haber hecho diferente? Si hay algo que hiciste durante el día con lo que no estás muy contento, piensa en lo que podrías haber hecho o podrías hacer para revertir esa situación. Si respondiste con bastante dureza a un colega, amigo o cónyuge, piense en una forma de compensarlo. Si te comiste esa hamburguesa extra grande, podrías haberla reemplazado con un sándwich pequeño o una ensalada. 3. ¿Cuáles son las 2 cosas que esperas con ansias el día de mañana? Dedica algún tiempo a pensar en lo que sucederá mañana. Piensa en las cosas buenas que te depara el día siguiente. Si solo te vienen a la mente cosas negativas, tómate unos minutos para revertirlas en tu mente y lograr el resultado que te gustaría. Imagina y visualiza las situaciones que te gustaría que sucedan de la manera que lo imaginaste. De esta manera te sentirás más entusiasmado con el mañana, donde te despertarás sintiéndote más optimista de lo que normalmente podrías. 4. ¿Con qué quiero soñar esta noche? Si te aferras a un pensamiento en particular hasta que te quedas dormido, lo más probable es que ese pensamiento juegue un papel importante en tu sueño. Con una práctica diaria, podrás dirigir tus sueños, disfrutarlos y recordarlos plenamente. Este es un método muy poderoso que te podría traer cambios fenomenales. A esto se le llama sueños lúcidos. Adquiere el hábito de seguir este método de 4 pasos todas las noches. Descubrirás que tu vida cambiará dramática y rápidamente. Y una vez que lo hayas hecho, puedes pasar al siguiente nivel preguntando: ¿cómo puedo cambiar mi vida para poder vivirla al máximo? Y te sorprenderás con el siguiente conjunto de respuestas que te llevarán al siguiente nivel en tu ahora increíble vida. Antes de continuar, profundicemos un poco más. ¿Te sientes inseguro o pesimista sobre lo que te depara el futuro? Cuando piensas en lo que te gustaría ser, tener o llegar a ser en el futuro, ¿te sientes ansioso y temeroso de que no se materialice? ¿Estás ansioso porque no podrás vivir la vida al máximo, o que no importa cuánto lo intentes y cuánto investigues al respecto, nunca descubrirás las mejores formas reales de vivir la vida al máximo?
¿Te preocupa que este método de 4 pasos funcione para otros y no para ti? Lo que plantea la pregunta. ¿Estás preocupado por tu futuro? ¿Y te preocupa el presente? Si estás preocupado y temeroso de tu futuro, de lograr, llegar a ser y tener lo que te gustaría, entonces te pido que empieces ahora, desde este día, de hecho, desde este momento, a permitirte ver que hay una alternativa a vencer el miedo y la preocupación. Sí la hay. Y puedes empezar a trabajar en eso ahora mismo. El proceso es muy simple, efectivo y solo te llevará 5 minutos o quizá menos. Vamos a empezar. ¿Cuál es la preocupación o miedo más importante que tienes en este momento y que sientes que necesitas cambiar de inmediato? ¿Quieres cambiar tu situación financiera, tu situación en tu relación, tu salud, tu estado físico, tu estilo de vida, tu trabajo o profesión? Decide qué área de tu vida te gustaría cambiar. Digamos que quieres perder peso. ¿Quieres encontrar las mejores maneras de perder peso, esas formas que encontrarás gratificantes, satisfactorias y que te permitirán perder ese peso de manera saludable, y tal vez un poco más adelante en el camino desees considerar abrir tu propio negocio de pérdida de peso en el futuro para que puedas guiar a otros tal como tú lograste tener éxito en ello? Ahora, aquí está el proceso que te permitirá liberar los pensamientos y sentimientos negativos que te están frenando, los miedos internos y las dudas que te impiden incluso hacer la investigación para descubrir las mejores maneras de perder peso. Cuando piensas en las mejores formas de perder peso, cuando buscas en internet y visitas algunos sitios web dedicados a este tema, o utilizas cualquier otro medio a tu alcance. ¿Qué sientes? ¿Te sientes ansioso, preocupado, asustado? ¿Evitas leer los blogs y artículos, los ebooks, porque te hacen sentir incómodo? Cuando surja ese sentimiento, cuando sientas el miedo, la duda o la indignación de perder peso y tener el cuerpo que deseas, siéntate inmediatamente, cierra los ojos y profundiza en ese pensamiento y sentimiento. No analices ese sentimiento y no lo descartes. Fíjate en el primer sentimiento o pensamiento que surja, porque harás el proceso sobre ese mismo sentimiento o pensamiento. No es necesario nombrar el sentimiento, como en me siento asustado o me siento tenso. El punto es simplemente sentir el sentimiento o el pensamiento. Experimenta el sentimiento o pensamiento profundamente por un corto tiempo. Cuando estés listo, continúa con el siguiente paso, donde te preguntarás: ¿podría dejar ir este sentimiento? Ahora la respuesta puede ser un sí o un no, cualquiera de los dos no importa. Ambos trabajarán. Luego pregúntate, ¿dejaría ir este sentimiento? Una vez más, la respuesta podría ser un sí o un no. Y por último hazte la pregunta, ¿cuándo?, a lo que respondes, ahora. Deberías sentirte menos temeroso, dudoso y menos indignado después de esta primera ronda. Sin embargo, si aún te quedan algunos sentimientos, repite el proceso varias veces hasta que estés completamente libre de ese sentimiento. Este es un proceso extremadamente poderoso derivado del método Sidoune. Te recomiendo que lo uses para liberar cualquier sentimiento no deseado que te mantenga atrapado donde estás. Utiliza este proceso corto, simple y extremadamente poderoso inmediatamente, literalmente, tan pronto como sientas un sentimiento o pensamiento negativo. Luego de un par de minutos te sentirás mucho más relajado después de haber liberado ese sentimiento o pensamiento obstructivo. Rápidamente tus pensamientos y sentimientos negativos se transforman en pensamientos positivos que a su vez te harán sentir más optimista. ¿Todavía estás preocupado por tu futuro, tu desafío de perder peso o incluso tu vida tal como es? No deberías estarlo. Libera cualquier inquietud que tengas. De hecho, si tienes dudas de que este proceso funcione, suéltalo también. Libera lo que te ha impedido tener el futuro y el presente que siempre has querido, rápido y obtendrás grandes resultados. ¿Te estás enfocando en lo que quieres en la vida? Imaginemos que estás disfrutando de un paseo dominical por una estrecha carretera rural y de repente aparece un camión en una curva ciega. El camión se dirige hacia ti, yendo rápido. Tus ojos se abren y tu corazón late rápidamente. ¿En qué te enfocas? En ese momento, tu vida depende únicamente de dónde esté tu enfoque.
Mucha gente en tal situación enfoca su atención en el camión, el objeto que quieren evitar. Y al hacerlo, sucederá lo inevitable, el choque frontal. Sin embargo, si te enfocas en lo que quieres apartando la mirada del camión y buscando un espacio vacío para esquivar o cualquier forma en que puedas evitar la colisión frontal, encontrarás ese camino y estarás seguro. Usa esta analogía para pensar en la vida. Tu vida depende de en qué te concentres. Cuando te enfocas en las cosas que no quieres en la vida, te diriges directamente hacia ellas y lo que es peor, obtendrás más de ellas. En pocas palabras, obtienes más de lo que te enfocas. Por ejemplo, si no estás satisfecho con tu cuerpo, probablemente repitas cosas como, no me gusta mi cuerpo. Es feo o me siento incómodo y gordo. ¿Dónde está tu enfoque? Tu enfoque está en las cosas que no quieres, te estás enfocando en el cuerpo que odias y en la sensación incómoda que tienes al conocer a otras personas. Entonces, naturalmente atraerás más de lo mismo, y al hacerlo, aumentarás tu odio por tu cuerpo y aumentarás tu nivel de sensación de incomodidad. Como seres humanos, tendemos a poner nuestros pensamientos, atención y sentimientos en las cosas que no queremos, y nos preguntamos por qué nada cambia en nuestras vidas. Nos preguntamos por qué no podemos vivir la vida al máximo. Nuestras mentes están programadas para generar más de aquello en lo que nos enfocamos. En realidad, si piensas en eso por un momento, debería ser una gran noticia, porque todo lo que tienes que hacer es concentrarte en las cosas que quieres, y cuando lo haces con sentimiento, te llegarán a su debido tiempo. Tu mente, o más específicamente, tu mente subconsciente, trabajará para hacer realidad lo que sientes que quieres. Lo bueno y lo malo. Ten cuidado. Entonces, para que vivas la vida al máximo, presta más atención a tus sentimientos y en lo que te estás enfocando. Siempre que puedas, hazte esta pregunta. ¿En qué me estoy enfocando ahora? Si está en lo que no quieres, cámbialo por lo que sí quieres. ¿Estás listo para hacer cambios positivos en tu vida? ¿Has decidido dejar de ser un adicto a la televisión o al celular y buscar activamente las mejores formas de vivir la vida al máximo? Si lo tienes, genial. La pregunta ahora es, ¿estás haciendo algo al respecto? Muchas personas deciden hacer cambios en sus vidas, pero no se dan cuenta de que nada cambiará hasta que actúen. Claro que es fácil sentarse y soñar con el nuevo estilo de vida, pero donde la mayoría de las personas se atascan es en la parte de tomar acción. Míralo de esta manera, cuando quieres construir una casa, por donde empiezas, encuentras un terreno apropiado, lo compras, buscas y contratas a un arquitecto, diseñas la casa, repasas el plano, etc. No puedes concebir la idea de construir una casa y que aparezca milagrosamente. Es lo mismo cuando quieres diseñar y construir tu nuevo estilo de vida saludable. Al igual que la casa, debes diseñar exactamente cómo será tu estilo de vida, debes repasar el plan estableciendo los objetivos y debes tomar medidas para asegurarte de que se concrete. Desafortunadamente, la mayoría de las personas quieren cambiar sus vidas, pero no hacen nada al respecto. Se convierten en expertos quejosos y se preguntan por qué siguen atascados. Cuando estés listo para actuar, es posible que enfrentes algunos bloqueos mentales, por ejemplo, sientes que no mereces el estilo de vida que deseas, no mereces vivir la vida al máximo o tener el auto o la casa de tus sueños. Está bien. Has identificado algunos de tus bloqueos para tomar medidas, ahora trabaja para reducir o eliminar estos bloqueos. ¿Cómo haces eso? Llamas a tu arquitecto, tu mente subconsciente, y elaboras un plan. Esto requerirá una profunda deliberación, que puede extenderse durante unos días. Cuando piensas en hacer cambios positivos, ¿cuáles son tus pensamientos y sentimientos al respecto? ¿Sientes una sensación de confusión? Para ayudarte, prueba esto. Escribe estas frases y termínalas. Me siento confundido porque. Tengo miedo porque. Estoy bien donde estoy, me siento más seguro así porque. Plantéate cualquier pensamiento o sentimiento que surja. Absolutamente ninguna edición. Es imperativo que permitas que todos tus pensamientos y sentimientos fluyan libremente. Escríbelos todos. Una vez que tengas una lista completa de bloqueos, trabaja en tu lista.
Elige un bloque cada día y realiza una acción específica, una que sea opuesta a tu bloqueo, hasta que sientas que el pensamiento o sentimiento se ha reducido o ya no te detiene. Utiliza también el pensamiento positivo. Convierte lo negativo en positivo. Si cierto bloqueo no se despeja en un día, manténlo hasta que no tenga poder sobre ti. Mantén fuerte el poder del pensamiento positivo y permite que gane fuerza. Cuando hayas terminado, pasa al siguiente bloque de la lista. Mejorar tu estilo de vida requiere esfuerzo, y cuanto más comprometido estés, más disfrutarás de esa nueva vida. Elige cada día las acciones que traerán lo que quieres crear. La buena noticia es que una vez que comiences el proceso, te resultará más fácil elegir la acción adecuada, el pensamiento positivo, que trabajará contra ese bloqueo. Tómate tu tiempo, identifica el bloqueo y toma medidas contrarias. En poco tiempo encontrarás las mejores maneras de vivir literalmente la vida al máximo. No olvides suscribirte, dale me gusta y toca la campanita para que se te notifique cada vez que suba un nuevo video.